Hola, sí, ok, ¿me escuchan bien? ¿Cuántas personas han hecho esto antes de empezar un show en vivo o cuántas veces lo hemos visto en un show en vivo? Bastante, ¿cierto? Normalmente todas las personas cuando van a probar el tema del sonido siempre le pegan al micrófono o siempre dicen hola, hola, probando, ¿cierto? Yo tengo para ustedes el día de hoy una charla muy bonita donde estructuré una lista de cosas que deben hacer y que no deben hacer durante los shows en vivo. ¿Por qué? Porque ustedes como productores y como DJs productores la pasan mucho tiempo dentro de un estudio de grabación, pero se nos ha olvidado esa parte del en vivo en donde queremos nosotros brindarle las experiencias al público que escuchen nuestra música, ¿cierto? La mayoría de aquí de ustedes tienen alguna banda, han participado en alguna banda o han tocado en vivo como solistas. Levanten la mano, por favor. Uno, dos, sin miedo, porfa, sí. Solistas, como cantantes, como productores en vivo. Listo. Vale. Entonces, ¿por qué les pregunto esto, muchachos? Normalmente, ¿cuál creerían ustedes que sería el reto de un show en vivo? A ver, ideas, sin miedo. ¿Cuál creen ustedes que es el reto de ustedes que han tocado en vivo para un artista? Lo dijiste todo, sonar bien, ¿cierto? Entonces, a lo largo de los 8 años que llevo trabajando yo en el tema de sonido en vivo, quiero contarles algo de mí. Soy ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá. Soy especialista en producción musical de una universidad javeriana. Soy tecnólogo en producción de multimedia del SENA y técnico en música del Conservatorio de la ciudad de Ibagué. He trabajado con artistas como Gali Galiano, Beto Galvez, Piso 21, Kevin Roldán, Talentos Caracol y ahorita con Dave Bolaño, que es el artista más sonado en TikTok, más reproducido en TikTok. Entonces, ¿cuál es la idea de la charla del día de hoy? Y pues quiero agradecer primero que todo a Lime, a Master y a Juan Manuel por la invitación. Yo armé unos puntos muy importantes para que ustedes, después de que salgan de esta charla, tengan la capacidad técnica, teórica y artística de enfrentarse a cualquier tipo de situación en vivo, ¿cierto? Por ejemplo, conceptos básicos de ingeniería aplicados al sonido en vivo. Cuando ustedes les hablan de decibeles, ¿ustedes en qué piensan? Por ejemplo, ¿alguien sabe por ahí? Cuando hablamos de decibeles, ¿a qué hacemos referencia? Nivel, ¿cierto? Los decibeles nosotros los podemos aplicar desde varios puntos de vista, no solamente en la parte de producción, sino en la parte de acústica. Recuerden que la ingeniería de sonido en vivo genera niveles de presión sonora dentro de los altavoces que están llegando a, en este caso, nuestro público, ¿vale? Algo muy importante, ¿para qué se estructura un show de manera técnica? ¿Por qué creen que lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué diferencia hay entre un show a pequeña o a gran escala? Un show para un DJ, un show para una banda de rock, un show para alguien aquí hace guaracha. Mira, tú también. ¿Has visto ahorita con saxofón los shows en vivo? ¿O con trompetas o con percusiones? ¿Qué diferencia hay en un show de guaracha con un saxofón o una trompeta? Todo esto lo vamos a ver acá. El rider técnico y el stage plot son dos temas totalmente importantes que ustedes como artistas tienen que aprender a hacer y a manejar. Lo que veníamos hablando con ustedes, consola análoga o consola digital. ¿Qué se usa, cuándo lo usamos y cuándo no? Calibración de ganancias, que es lo que ustedes decían, los decibeles hace parte de una ganancia a nivel digital. ¿Cómo ecualizamos en vivo? ¿Cómo comprimimos en vivo? ¿Usamos reverberación, delay o algún tipo de efectos? ¿O autotune en vivo? ¿Se puede usar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede usar o no se puede usar? ¿Cuándo lo usamos? Cuando el cantante no sabe cantar. Bueno, hay una charla muy interesante en esto y es una anécdota que les quiero contar. Dentro de un show hay personas que cantan muy bien y han utilizado el autotune como recurso artístico y para darle un color a la voz. Cali y el Dandy, ellos cantan con autotune y son muy buenos. Entonces vamos a hablar del tema también. ¿Cómo monitoreamos a un artista? Tú dijiste algo muy importante y es sonar bien, pero queremos sonar bien afuera para el público y qué hay de la tarima. Si tú no te escuchas y no sabes qué estás haciendo, no vas a poder tener un buen performance, no vas a poder ejecutar tu presentación de una buena manera. Producción artística, luces, y más en electrónica, vemos que en el Tomorrowland, el Summerland, tenemos pirotecnia, luces visuales y todo lo que es el tipo de diseño de stage. ¿Ven? Entonces vamos a tratar estos temas, voy a hablarles de lo más pequeñito
a lo más grande. Y la pregunta que hicimos ahorita es, ¿sonamos bien o sonamos duro? ¿Vale? Entonces, sin más preámbulo, muchachos, vamos a hablar de lo que es la ingeniería de sonido en vivo. La ingeniería de sonido es una carrera multidisciplinar en la cual vamos a trabajar temas de acústica, temas de electrónica, temas de electroacústica, y todos ellos nos van a dar a nosotros los conceptos para que podamos utilizar en un show en vivo, ¿vale? Yo quiero que ustedes cuando salgan de acá y tengan una presentación, sean ustedes los DJs artistas o sea el artista de ustedes como productores, no tengan ningún problema con entender los conceptos, ¿vale? Entonces, desde la parte de acústica, muchachos, vamos a hablar de lo que son los decibeles. La acústica es la rama de la física que estudia el sonido como un fenómeno en un medio. Por ejemplo, en este caso estamos teniendo una fuente de amplificación, pero ustedes están escuchando algo, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de los decibeles como la cantidad de presión sonora, disculpen, que hay en el aire, ¿listo? Que es el medio en el cual se propaga nuestro sonido. Para que ustedes entiendan más o menos cómo son los niveles en decibeles, ahí es muy importante, el 60 decibeles es una sala de estar con música o televisión en funcionamiento a un nivel en el que ustedes puedan en este momento percibir, ¿vale? Entonces, si yo en un show en vivo les digo a ustedes, muchachos, ¿cuántos decibeles creen que está generando estos altavoces en este momento? Y 40 decibeles. ¿Por qué es importante esto? Porque así mismo como ustedes son productores, deben tener en cuenta estos niveles para sus estudios de grabación. Si ustedes en este caso tienen sus home studios, deben entender que no pueden generar más de 30 decibeles, como dice ahí la tabla, para no perturbar a sus vecinos y tener unas capturas un poco más limpias y más estables, ¿vale? Recuerden también que los micrófonos de condensador son mucho más sensibles a los cambios de nivel de presión sonora. Listo, seguimos con la parte de electrónica. Esto es muy importante porque todo lo que usamos nosotros dentro de nuestros shows y en la producción tiene que ver con electrónica. Una consola de DJ, por ejemplo, ¿quién tiene una Pioneer SB2 o la SB3 acá? ¿Con qué tocan ustedes acá? ¿Listo? Todo eso que ustedes están utilizando en este momento es electrónica. Todo está construido con resistencias, condensadores y algunos procesadores digitales de señal, lo cual permite que nosotros, en este caso, tengamos lo que llamamos señal de audio, ¿cierto? Ustedes que producen y tienen conocimientos acerca de todo lo que es señal, ustedes saben que ahí también les aparecen unos decibeles en el DAW que ustedes utilicen, ya sea Ableton, sea FL Studio, sea Reaper, Pro Tools o Cubase, todos nos están marcando unos decibeles. Pero ojo, la importancia de estos decibeles, muchachos, es que son decibeles a nivel digital, que serían decibeles full scale, ¿vale? No se confundan con el tema de decibeles de presión sonora, que serían lo que ustedes perciben a lo que les está marcando el software, ¿vale? Es muy importante que tengan en cuenta eso. Aquí abajito podemos ver una gráfica de una señal de audio grabada en X DAW, para pues no especificar. Vemos el nivel de amplitud y el tiempo que se grabó la señal. También podemos hablar de señal de audio cuando la modificamos, la amplificamos, atenuamos o podemos modificar cualquier parámetro, ¿vale? Podemos cambiar el pitch, cambiar la frecuencia, jugar con duplicar un poco la señal. Esta es nuestra señal de audio. Entonces, ya hablamos de acústica, que es todo lo que el oído percibe afuera, y cómo esta señal se traduce dentro de un dispositivo y se vuelve una señal de audio. Listo, la parte que más me gusta a mí, que creo que es la parte electroacústica, es el diseño de microfonería y altavoces. Todos ustedes alguna vez de su vida han utilizado audífonos para escuchar música y dicen, ve, ¿cómo sale la señal desde mi celular a mis altavoces o a mis audífonos? Entonces, la capacidad que tienen este tipo de dispositivos de transducir, de convertir una señal eléctrica en acústica, hace que la acústica y la electrónica se fusionen, ¿listo? En los estudios de grabación que tenemos, monitores, micrófonos, interfaces, consolas, procesadores de efectos, y tenemos una serie de cosas basadas en esto. Entonces, en un show en vivo, muchachos, es lo mismo. Tenemos una consola,
tenemos micrófonos y queremos darle una experiencia al público, ¿vale? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, voy a hablarles de un tema muy importante desde la parte de la electrónica, que es la impedancia. ¿Alguien tiene idea de qué hace referencia a la impedancia? Exacto, es la resistencia que opone cualquier material al paso o flujo de corriente. ¿Por qué hablamos de impedancia? Si alguno de ustedes de aquí a mañana quiere, no sé, montar un show de car audio porque les encanta el sonido, tienen que tener muy en cuenta todo el tema de la impedancia. La impedancia en nuestros altavoces, muchachos, nos indica qué resistencia tenemos al flujo de corriente, ¿vale? Entonces, en este caso les traje un ejemplo. Todos los altavoces por la parte de atrás tienen un sticker donde les va a indicar a ustedes el nivel de impedancia nominal. En este caso tenemos 8 ohmios y las maneras en las que podemos conectar varios altavoces, ¿vale? En el caso del sonido en vivo, cuando tenemos una planta y tenemos altavoces pasivos, tenemos la capacidad nosotros desde la ingeniería de conectar los altavoces, como podemos ver arriba, en serie, donde simplemente ustedes suman resistencias, 8 ohmios, 8 ohmios, 8 ohmios, y eso les da la impedancia total del arreglo, o en paralelo, y vean que es diferente. Cuando conectamos altavoces en paralelo, la impedancia de una vez disminuye. Entre menos impedancia tengamos, mayor es la cantidad de potencia. Entonces quiero ponerles una situación en un show en vivo que tuvimos, en donde debíamos cubrir más o menos un público de 500 personas. Teníamos una planta activa y unas cabinas pasivas. Tenemos 4 cabinas pasivas, que son las que no poseen amplificación ni poder ecualizar, y adicional a eso me dijeron conéctelas y cubra la cantidad de personas dentro del espacio. Si nosotros no tenemos en cuenta la impedancia de los altavoces y de nuestra planta, yo las conecto en serie todas, y si la planta no me da a mí, no voy a poder cubrir esa cantidad de personas. ¿Listo? Entonces, importantísimo la impedancia. Todo lo que nosotros hagamos dentro del sonido en vivo, en producción, tiene una resistencia. ¿Qué más se les ocurre a ustedes que puede llegar a tener una impedancia? Los cables, el medio, nuestros convertidores, inclusive podemos hablar de una impedancia variable dentro de los medios, ¿vale? Entonces, hablemos, muchachos, también de el concepto de niveles. Tú me decías algo muy importante y son los niveles que uno tiene en el audio de manera digital, los niveles que tenemos nosotros de manera acústica, pero hablemos del nivel de línea. Ustedes en producción musical, en shows en vivo, tienen 3 tipos de cables: cable de línea, cable XLR y cables auxiliares o RCA, ¿cierto? Si ustedes utilizan otro tipo de cables, claro que está el cable de línea estéreo, que es el que tiene 2 anillos, que ya vamos a hablar de ello. El cable XLR de 5 pines, ¿alguien lo ha visto alguna vez? Cable XLR de 5 pines, cables MIDI de los antiguos que también tenían 5 pines, ustedes lo conocen muy bien. Y ahorita tenemos nosotros lo que es comunicación digital por medio de fibra óptica. ¿Conocen los cables de fibra óptica? Como el que le llega al internet a usted a su casa, ese mismo es el que nosotros estamos utilizando. Es importante entonces, muchachos, y voy a hacer un paréntesis aquí de una situación. Cuando ustedes van a comprar sus cables para sus home studios, ustedes van a la tienda y le dicen al señor de la tienda, ¿me das por favor un cable estéreo? Tú lo pides así. ¿Y qué es lo primero que te dan? Un cable que tiene 2 anillos, ¿cierto? Estéreo. Cuando nosotros hablamos del estéreo, hablamos de 2 señales, sea la fuente que sea, 2 señales de la fuente. Es más, esta voz en este momento estaría mono o estéreo. En este momento, mira, ¿cuántos micrófonos tengo yo acá? ¿Cuántas personas están acá? Entonces, ¿qué tipo de voz es? Mono, exacto. Lo que pasa es que ustedes allá afuera están percibiendo mi voz en ambos altavoces. Esto no hace que la señal sea estéreo. Tengan cuidado con eso, ¿vale? Si tú grabas, por ejemplo, para ti la pregunta, si tú grabas una guitarra con 2 micrófonos, ¿es una señal estéreo o mono? Estéreo, ¿cierto? Si yo tengo 2 micrófonos en este momento, ¿es una señal? Estéreo. Entonces, si a mí me dan un cable que tiene 2 anillos, ¿es mono o estéreo?
Listo, entonces, hablando de cableado, muchachos, estamos hablando de cable jack, que sería un voltaje de 1.23 voltios. Cuando ustedes conectan una guitarra a su interfaz, la interfaz tiene un selector y ustedes le dicen si es un micrófono o es un cable de línea, ¿cierto? Ese y ya cambias. Si es una Focusrite 2 y 2, tú puedes manejarlo. Si es una interfaz digital como una Universal Audio, una Apollo, dentro del software seleccionas la opción y cambias a un cable de línea. Entonces, ¿por qué quiero darles a ustedes estos valores? Es muy importante que nos vayamos hoy con todo el concepto ingenieril como tal y no simplemente digamos, ah bueno, páseme un cable de línea, yo conecto el micrófono, lo convierto a estéreo como dijiste tú y conéctelo a 2 canales de la consola. ¿Listo? Entonces, ve con el concepto de voltajes de línea en cuanto a un cable jack, ¿vale? XLR o cable de micrófono, que sería el Canon, está por los lados de 0.016 voltios. Nivel auxiliar, cables RCA, está por el lado de 0.300 voltios. Al lado de esas definiciones yo les puse algo que es la High C o Low C, que hablamos de nuestra impedancia, ¿vale? En el caso de tener altas impedancias va a generar mayor resistencia al flujo de corriente. Entonces, si tú tienes un cable de línea y tienes a 2 conectores RCA, tú lo puedes conectar, pero ahí, mira, de 1.23 te va a reducir a 0.300 voltios. Ya tienes una pérdida de señal, 2, vas a tener que esforzar mucho el preamplificador de tu consola o de tu interfaz y vas a generar ruido por corriente. ¿No les pasa que a veces conectan algo a la interfaz y empiezan? ¿Sí? Tienen que tener cuidado con los cables para no generar interferencias, ¿vale? Adicional a eso, muchachos, allá les puse una tabla donde quiero hablarles de los niveles de línea y de micrófono. Nosotros normalmente en nuestras casas, cuando tenemos sistemas de reproducción, sea teatros en casa, DVDs o el Polystation o un Play antiguo, tenía cables RCA amarillo, blanco y rojo, ¿cierto? Uno sabía que el amarillo era el video y los dos eran los de audio. ¿Qué pasa aquí? Estamos funcionando a 0.300 voltios y lo podemos conectar a cualquier tipo de amplificación, pero a nivel profesional necesitamos generar mayor cantidad de voltaje. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Tienen preguntas en cuanto a niveles? Allá atrás, ¿alguien? ¿No? ¿Bien? Listo. Si tienen preguntas, háganle que no hay problema. Listo, muchachos. Aquí habíamos hablado de un tema y es la señal balanceada y la señal no balanceada. Normalmente, cuando hablamos de un cable de línea, la señal es no balanceada, igual que nuestros cables RCA. ¿Por qué hablamos de una señal balanceada? Una señal balanceada permite tener menos ruido dentro de nuestra tarima en vivo, nuestro estudio de grabación, y no a distancias cortas. Los cables, como este cable de micrófono, tienen una facilidad de poder usarlos a más de 80 metros sin que se filtre tanto el ruido. Entonces, estos ustedes lo han visto muy bien, son los cables de micrófono, cables XLR y cables jack 1/4 con 2 anillos. Entonces, cuidado, no son cables estéreo, sino cables balanceados. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, conecto un cable XLR a un jack de esos? ¿Sigue balanceada la señal o se desbalancea? ¿Listo? Recuerden que si el conector es balanceado, debe salir a una salida, qué pena la redundancia, balanceada, ¿cierto? Si ustedes conectan una guitarra o un bajo a un jack estéreo, balanceado en este caso, no van a hacer absolutamente nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el dispositivo como tal no está diseñado para balancearles la señal. Ya viene dentro de la construcción de los micrófonos de las guitarras y los bajos. Entonces, tengan en cuenta, si un músico llega a un show en vivo y les dice, conécteme este cable estéreo ahí a la consola, ¿ustedes qué les van a decir? No, conecta un cable de línea de un anillo que es desbalanceado para que no haya problemas de pérdida de niveles, ¿vale? Otra cosa muy importante, muchachos, y creo que es nuestra herramienta y la amiga de todos, de aquí en adelante para todos los performance en vivo, y son nuestras cajas directas. Las cajas directas a ustedes les va a servir para infinidad de aplicaciones, no solo en vivo, sino en el estudio.
Cuando tenemos instrumentos como un bajo, una guitarra, un sintetizador, o quiero conectar el amplificador de mi abuelita a mi consola, utilizo una caja directa. Uno, nos balancea la señal y dos, nos baja la impedancia de alta a baja. Es decir, que todo lo que usemos va a tener nivel de micrófono, ¿vale? Entonces, llévense en eso muy en cuenta. Las cajas directas son transformadores que nos permiten a nosotros bajar la impedancia y balancear la señal. Si ustedes, por ejemplo, quieren grabar un bajo en el estudio, ¿ustedes qué hacen? Conectan directamente a la interfaz, ponen el selector en instrumento y listo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo quiero grabar el mismo bajo capturado de un amplificador? ¿Qué debería hacer? ¿Cuántos cables necesitas? ¿Uno o dos? Necesitarías en este caso 3 cables. Uno que sale del bajo al amplificador, otro que te conecta a un micrófono a la salida del amplificador y el otro cable que va del micrófono a la consola. Normalmente lo hemos visto en vivo que los artistas cuando tienen guitarras siempre piden un amplificador y el micrófono que se utiliza puede ser un micrófono cardioide, un Shure SM58 y se pone simplemente en la boca del amplificador. Captamos el color del amplificador, la distorsión del amplificador y los efectos de la persona que lo está ejecutando. Entonces, las cajas directas, muchachos, llegaron para salvarnos la vida y aquí les dejo un esquema muy bonito, que es lo que se utiliza en vivo y en estudios de grabación. Consigo una caja directa, conecto mi guitarra o mi bajo eléctrico, simplemente utilizo una de las opciones que se llaman link out y esa salida la conecto al amplificador y la salida de la caja directa directo a mi consola. Se evitan tener señal con ruido, tienen la posibilidad de tener 2 señales para grabar, que es el amplificador y el bajo directamente a su consola o a sus interfaces, y adicional a eso pueden utilizar equipos DJ que tengan salidas RCA. En este caso tendrías 2 señales de la misma fuente. Entonces aquí la señorita, ¿sería estéreo o sería mono? 2 señales de la misma fuente, estéreo o mono. Ojo, 2 señales de la misma fuente, estéreo o mono. Sería estéreo, ¿cierto? Ahí tendrían ustedes 2 señales de la misma fuente. Entonces puedes grabar directamente a la consola por la línea, preamplificarla en tu consola y tienes el amplificador. Muchas personas lo hacen para tener 2 señales a la hora de la grabación y de la ejecución en un show en vivo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? Cuando hablamos de acústica va a ser preguntas al azar. Cuando hablamos de acústica hablamos de decibeles. ¿A qué nos hacemos referencia? Tú, por favor. Sí. No, no importa, pero estaba acá en la charla. No tiene ni idea, listo. ¿Quién más por aquí? Tú, cuando hablamos de decibeles en acústica, ¿a qué hace referencia? Decibeles en acústica hacemos referencia al nivel de presión sonora, ¿listo? Ojo, cuando hablamos de decibeles en electrónica hablamos de entrada de señal de audio, ¿listo? Decibeles FS o Full Scale, listo. Ahora, ya con los temas que nosotros ya tratamos, que son los conceptos básicos de ingeniería, vamos a hablar de la materia como tal, que es a lo que vengo. Durante mi experiencia en shows en vivo me he dado cuenta de que muchas veces uno llega a un evento y uno, no están los requerimientos técnicos que se piden, 2, la calidad de los equipos es muy mala o pésima, o muchas veces le dicen a usted, vaya, funcione con lo que hay, ¿listo? Yo quiero que el día de hoy ustedes tengan en cuenta que lo que ustedes hacen tiene un fin y es darle una experiencia a las personas de que escuchen su música. Esa es la experiencia. Yo no voy a un show a escuchar la canción de Fate, yo voy a un show a ver a Fate, a verlo en vivo, a ver cómo suena en vivo, cuál es su espectáculo. Para escuchar a Fate o a Karol G o a J Balvin, para eso tengo Spotify y YouTube. Es gratis, puedo escuchar las canciones y estoy en mi casa con mis audífonos preferidos. En vivo, recuerden que siempre se debe dar una experiencia al público. En este caso ustedes son mi público y yo quiero brindarles la experiencia, ¿vale? Entonces, los objetivos de estructurar técnicamente un show
son, uno, definir qué es lo que hacemos nosotros como ingenieros de sonido dentro del sonido en vivo, y es la responsabilidad de operar y configurar la consola y tener una estrecha relación con el artista. ¿Ustedes creen que va a ser igual amplificar o manejar el sonido de Silvestre Dangond a Diomedes, por ejemplo? No, el vallenato de antes era distinto y solo tenía un bajo, una caja, una guacharaca y la voz principal. Ahorita el vallenato tiene batería, congas, trompetas, hasta beats de reggaetón, incluso porque no electrónica. Entonces, no va a ser lo mismo estructurar un show grande a uno pequeño, un artista de vallenato a un urbano, un DJ que solamente necesita su consola, su memoria USB, toca y ahí está. Ojo, no es así. Necesitamos un par de cosas más. Entonces, lo que yo quiero, muchachos, es que se lleven esta definición el día de hoy de qué nos sirve a nosotros estructurar un show. Adicional a esto, se deben adaptar de manera rápida a los cambios. Por ejemplo, si el micrófono a mí se me va, se me muere, ¿qué tendrían ustedes que hacer? Otro cable, revisar el flujo de señal y deben hacerlo rápido. Ojo, si a ustedes les gusta el sonido en vivo, tienen que estar listos para trabajar en ambientes bajo presión, en donde se debe funcionar en un lapso de tiempo muy corto. En el estudio ustedes llegan, se sientan, hoy voy a maquetearme una canción, voy a tomarme un cafecito, voy al baño, ya regreso, me pongo mis audífonos, subo volumen. En vivo es, canta a las 10 y a las 11 se acabó. Ay, pero espere, voy a tomar agua. No, vamos de una, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta eso muy bien. Adicional a esto, optimizar el tiempo de respuesta. Como les dije a ustedes, necesitamos tener todas las cosas inmediato. En estudio de grabación, si una toma queda mal, ¿qué hacen? Repetimos. Si el cantante está desafinado, ¿qué hacen? Le dicen tome unas clases de técnica vocal y vuelva después. Si en el caso del estudio a la guitarra se le reventó la cuerda, ¿ustedes qué hacen? ¿Tiene más cuerdas? Sí, bueno, venga la ¿y cómo le fue hoy? ¿Vio el partido Nacional Medellín? Estuvo bueno. Oiga, sí, ya cambió la cuerda, listo, vaya. En vivo, si a ustedes se les revienta una cuerda, siga o cambie de guitarra. Para eso tenemos nosotros un Guitar Tech, que ya les vamos a hablar de todas las figuras dentro de la estructuración de un show. Listo, conocer los requerimientos del artista o los artistas. Si ustedes son DJs y han hecho shows, ¿cuántos han hecho shows en vivo como DJs acá? ¿Cómo se llaman las mejores amigas de nosotros ahorita en sonido en vivo? ¿Cajas qué? Listo. En este caso como tal, recuerda que la salida RCA habla de una salida doméstica. Si a ti te contratan, en este caso, para un show, en un restaurante, en una discoteca, lo mínimo que tiene que haber es una consola, un amplificador de altavoces y un sistema, ¿cierto? Tú llegas allá y te dicen, listo, conéctese acá. Ok, tengo una salida RCA a RCA. Mis cajas directas tienen conexiones de jack de 1/4 o cable de línea y mis salidas son XLR. O sea que no puedo conectarme directamente a una caja directa. Sí. Aquí viene un truco, muchachos, y es, traten siempre de solucionar mediante la marcha. Si ustedes tienen un cable RCA como el tuyo, tienes entrada RCA y salida RCA. Va de rojo a rojo, blanco, blanco, amarillo a amarillo. Haz un cable de RCA a línea, pero no balanceado, sino desbalanceado. Es decir, un cable RCA a un jack de línea. ¿Listo? Ahí te conectabas a la caja directa y de la caja al preamplificador. ¿Ves? Uno, el nivel de voltaje va a ser menor y vas a evitar que la fuente se nos sobrecargue y se nos apague. Lo que pasa es que las fuentes tienen unos fusibles, como todo lo eléctrico, que cuando llegan a cierto nivel se protegen y se apagan. Imagínate tú en un show súper importante, estás tocando, llevas media hora, toda la gente está arriba, tú quieres subirle un poquito más de ganancia, porque a nosotros nos pasa. ¿Cuántos no les pasa que tenemos el show, estamos tocando y queremos sonar más duro, porque ya nos entró el momento de euforia del show y queremos subir más volumen? Subimos ganancia y el sistema se apagó, se protegió. Entonces, tengan cuidado con los voltajes para que no les suceda eso que tú me estás diciendo. Entonces, número uno, haz un cable de RCA
a línea de un cuarto desbalanceado. Número 2, pide unas cajas directas, sea una o sea dos, dependiendo si es mono o estéreo, y conéctate por cables XLR y no abuses de la potencia de salida de tu sistema y del amplificador, ¿vale? Tú tocaste un tema muy importante, no lo vimos ahorita, y es preamplificador o amplificador. Los preamplificadores son los que van conectados a nuestra interfaz o a las consolas donde nosotros conectamos directamente. Un amplificador es el que nos da nivel de salida a nuestras cabinas o a nuestro PA, ¿listo? Entonces, preamplificar, ya sabes, niveles bajos, cabinas, amplificar, ¿listo? Entonces, tú te conectas a la consola directamente y estás amplificando la señal, ¿vale? ¿Tienes alguna duda o quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Listo, perfecto. Hay algo importante, muchachos, y es la famosa prueba de sonido. ¿Cuántos de ustedes han tocado y les han dicho, vengan a prueba de sonido? ¿Ninguno? ¿Nunca? A ti sí, a ti también. Uno pide prueba de sonido, ¿cierto? Porque uno no puede llegar allá y ya estás en show y no puedes parar. Entonces, prueba de sonido es súper importante, comunicarte de manera asertiva. Ojo, ustedes son profesionales, artistas, DJs, productores. No pueden llegar, hey parcero, hágame un favor, súbale acá el cable porque es que no me escucho. No, de esa manera no. Llegan de manera profesional, hey, porfa, necesito que le des más ganancia a mi micrófono porque no me escucho en el monitoreo. Comuníquense de manera asertiva y de manera profesional para que las personas los entiendan y no vayan a generar malos entendidos. 2, ficha técnica y cronograma. Ahorita yo sé que es un poquito tedioso el tema, pero es muy importante que ustedes organicen sus shows. Cuando ustedes van a grabar, ¿ustedes hacen un cronograma de grabaciones o simplemente llega al estudio Magic que ya estoy libre y vamos a grabar? Ojo, estructuren siempre lo que van a hacer. Eso les permite a ustedes optimizar el tiempo y, por ejemplo, si usted estructuró y se queda dormido en la conferencia, pues usted le pega el calvazo ahí al parcero y ya él se despierta. Mentiras. O como ella también, por ejemplo. No. Entonces, estructuren siempre, muchachos, lo que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Ustedes creen que es lo mismo un show a pequeña escala o a gran escala? Siempre va a ser distinto. ¿Por qué? Porque uno, necesitamos otro tipo de equipos. 2, la cantidad de público va a ser distinta y necesitamos cubrir mucha más área para que todas las personas escuchen lo mismo. Cuando nosotros somos DJs y nos contratan en una discoteca, uno llega con la USB porque por lo general ya tenemos el equipo, o cuando no lo hay, que es muy rara vez, llevamos nuestro controlador, nuestro computador, conectamos y nos fuimos para el show, ¿cierto? En el caso de que ustedes no tengan monitoreo, que nos lleven audífonos para mezclar, ¿cómo lo harían? ¿Cómo mezcla un DJ sin audífonos? ¿Qué pasaría si yo en vez de que lleves los audífonos te pongo un monitor de piso? La salida de tus audífonos va directamente al monitor de piso, te queda al lado y todo lo que sea de audífonos sale por el monitor de piso. Entonces, ya no necesitas audífonos, sino que la próxima canción que vas a meter está sonando acá y la gente está ya disfrutando, ¿vale? Lo importante de tener unos requerimientos técnicos mínimos, muchachos, son estos. Evitar que, por ejemplo, a él se le fueron 3 canciones al aire, él lo supo, la gente siguió bailando porque las personas para las cuales nosotros hacemos los shows no son productores, no son músicos y no trabajan en la industria musical, son personas del común. Nosotros como productores siempre vamos a llegar a decir, ay, vea que está desafinado, ay, esa guitarra suena como mal, esa ecualización que hicieron está pésima, ese pelado metió esa canción mal, porque nosotros trabajamos en esto. Entonces, siempre tengan en cuenta que el público nuestro son personas del común. Cuando ustedes van a una discoteca, usted, ay, vea, ese bajo está en 80 BPM y está en do mayor, pero esta gente está muy mal. No, ¿cierto que no? Ustedes no hacen eso. Ustedes van a la discoteca, disfrutan de su fiesta, disfrutan de su show y uno es el que, pero ese vestuario está muy feo. ¿Sí o la bailarina? No, no, no. ¿Canta mal el pelado? No, nosotros hacemos eso, ellos no lo hacen. Entonces, importante, ya hablamos de todo lo que son los shows a gran o pequeña escala y aquí vengo a hablarles de algo muy importante y es, ¿qué tipo de micrófonos utilizamos para los shows en vivo? ¿Dinámicos? ¿Por qué?
reciben más cantidad de presión sonora y no se clipean. ¿Qué pasaría si yo pongo un micrófono de condensador donde está el público? Va a clipear, ¿cierto? Me va a generar feedback, listo. Otras opciones por ahí, ¿qué pasaría si yo pongo un micrófono de condensador donde está el público? ¿Lo va a dañar? ¿Se lo van a robar? Sí, también puede ser, listo. Los micrófonos de condensador, muchachos, nosotros los utilizamos en el público cuando tenemos monitoreo por in-ears, para sentir el público. Las personas que trabajan aquí, tenemos audífonos de diadema, que son los que utilizamos para mezclar, o in-ears, que nos genera un poquito más de aislamiento de ruidos externos. Cuando ustedes tienen in-ears y están en un show en vivo, no escuchan absolutamente nada de la gente. Entonces, se utiliza un micrófono de condensador o dos para que esa euforia de las personas lleguen a sus audífonos. Una vez nos pasó en un show, todos teníamos in-ears y yo estaba acá escuchándome, yo cantaba y yo veía a la gente saltar y gritar y yo, pero esta gente sí estará disfrutando el show o no. No escuchaba a las personas porque mi monitoreo estaba tan duro que definitivamente no escuchaba absolutamente nada. Entonces, el micrófono de condensador se utiliza para el público. Micrófonos dinámicos, siempre para voces, para trompetas, percusiones, de condensador o de cinta, pueden servirnos para el tema del público. Y la pregunta del millón es, patrón polar, cardioide, hipercardioide, omnidireccional. Cardioide, ¿por qué cardioide? La voz. ¿Por qué utilizamos micrófonos cardioides en los shows en vivo? Porque el micrófono no va a captar absolutamente nada de lo que venga de atrás, simplemente de la cápsula. Si yo hablo así, no suena. Si hablo aquí atrás, no suena. Si yo hablo acá, sí suena. Esto me permite a mí tener mucho más control dentro de los shows en vivo y permitir que no vaya a haber lo que dijeron por ahí, que es el ¿el qué? Feedback. Es el peor enemigo de nosotros en los shows en vivo. Entonces, ya sabemos qué tipo de micrófonos utilizar, para qué los utilizamos, qué tipo de altavoces utilizamos y cuándo los utilizamos. ¿Pasivos o activos? Puentear un activo con otro activo para puentear un pasivo con otro. Es como cuando dijeron hombre con hombre, mujer con mujer, y en sentido contrario, ¿cierto? Bueno, yo les cuento rápidamente. Los altavoces pasivos, que son los antiguos, utilizaban plantas muy, muy grandes y muy pesadas para tener el nivel de potencia necesario para poder dar ese show. ¿Ustedes se acuerdan de los, no sé si yo estoy muy viejo ya, los altavoces del abuelo que tenían conector negro y rojo? Y que uno le decían, mijo, saque los baffles para diciembre para ponerlos ahí en la cuadra. Y uno trataba de conectar eso y uno pensaba que se iba a electrocutar. Y uno siempre había tenido miedo y uno, abuelito, pero métale la mano a eso que no pasa nada. Uno le metía la mano y no pasaba nada. Aquí a mano izquierda el blanco y el rojo tiene pin rojo y negro, que en electrónica o en electricidad, que dijiste tú que trabajaba en esto, fase, neutro, positivo, negativo y una tierra, ¿vale? Entonces, toda la potencia que nosotros estamos en este momento generando es de nuestras potencias, que sería lo que nos va a mover esos altavoces. Ahorita en shows en vivo se está utilizando las cabinas activas, 1 por comodidad, 2 porque ya vienen amplificadas y 3, a pesar de que pesan un poco, son más fáciles de llevar. ¿Listo? ¿Cuándo utilizamos un bajo? Por ejemplo, estas cabinas que estamos utilizando nosotros, allá podrían ser pasivas, esas que están ahí colgadas. ¿Sí ven la forma? Si por detrás no tienen amplificación, son pasivas. Si por detrás tienen la posibilidad de yo subirle volumen, son activas. ¿Cuándo utilizamos un bajo para realzar nuestra interpretación en vivo? Cuando la requieras, yo la puedo usar siempre. ¿Qué pasa? Ustedes en el estudio de grabación utilizan monitores de ¿cuántas pulgadas? 6, 8, 10. ¿Alguno ha usado monitores en estudio de 10 pulgadas? ¿No? ¿Nunca? Listo. Entonces, tú sí has utilizado monitores de 10 pulgadas, ahí levantaste la mano. ¿Sí? Listo. Te da más bajos, ¿cierto? Porque entre más grande sea el altavoz, te va a generar más frecuencias bajas. Normalmente, siempre que yo quiera rellenar falta de bajos en un show, debo utilizar unos subwoofers. Siempre. ¿Qué pasa? Cuando tú los pides, el de la discoteca le dice, no, pero es que eso es muy caro, es que yo no quiero, no me alcanza, toque con esos. Tú te vas con esos y a veces sientes que le hace falta bajo.
le hace falta potencia. Y ustedes en música electrónica necesitan el bajo sí o sí. En reggaetón, ¿qué es lo que pega duro en el reggaetón cuando usted va a un car audio? El bajo. En guaracha, digamos en rock, bueno, en rock no es tan importante, las guitarras por encima de los bajos y las baterías. Entonces, ustedes ya se van haciendo una idea general de lo que se necesita, de cuándo se usa, cuándo se solicita y cuándo no. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Listo. Aquí venimos a algo muy bonito y es shows a gran escala. Ustedes han ido a conciertos o han visto por televisión o por internet los line array, los famosos line array, sistemas de arreglo de altavoces en línea. ¿Por qué creen ustedes que se utilizan tantas cajas y por qué creen ustedes que se utiliza un ángulo de inclinación? Si yo pago un palco de 15 millones para ver a RBD, yo quiero escuchar lo mismo que la persona que está pagando el palco de 1 millón, ¿cierto? ¿Cómo logramos esto? Ahí podemos ver en el gráfico, muchachos, y es todo lo que sale en nuestras cajas está diseñado para que todos los escuchas sientan la misma cantidad de ¿qué? Dice ahí, sound pressure level o presión de nivel sonora. ¿Se acuerdan que yo les había hablado a ustedes de qué son los decibeles en acústica? Presión sonora. Ok. Entonces aquí viene esto y dice, de razón yo me siento chévere cuando pagué la de 500.000 y cuando pagué la de 10 millones yo escucho lo mismo. ¿Qué es la diferencia? Tienen al artista más cerca, ven el espectáculo, se toman la selfie, hasta a veces le pueden quitar el celular y se hacen los videos con sus teléfonos. Entonces, sigamos. Aquí podemos ver una gráfica de lo que sería en este caso la cantidad de energía, los altavoces están aquí a la izquierda, de energía que genera un line array en un espacio. Todo lo que es naranja o amarillo, amarillo y naranja, son las lobulaciones que se generan alrededor de los altavoces y llegan casi a todas las direcciones. Las frecuencias bajas son omnidireccionales, es decir, que se propagan en todas las direcciones, a diferencia de las altas frecuencias y las medias, que hay que dirigirlas. Por eso ustedes ven allá arriba que arriba hay una guía de onda y tenemos 2 cornetas o 2 trompetas en ese altavoz arriba del altavoz principal, ¿sí ven? Esas son nuestras guías de onda. Eso es lo que a gran escala nos permite esto. Ahí podemos ver también una tablita que yo quiero compartirles de la cantidad de ganancia que ustedes generan cuando se inclina un altavoz a 15 grados, a 30 grados, 45 grados, 60, 75 o a 90. A 90 grados no tengo absolutamente nada. Entonces, ustedes nunca han visto 2 baffles así. Nunca, siempre tienen un ángulo. Listo, sigamos. Ustedes hablaron algo del feedback. El feedback es lo peor que le puede pasar a un show o a un ingeniero de sonido en vivo. En el estudio no nos sucede. ¿Por qué? Porque tenemos casi todo controlado. Un estudio de grabación es un espacio controlado donde ustedes el único feedback que podrían llegar a tener sería si estuvieran generándole al artista presión sonora en un altavoz o en un ensayadero. ¿Alguno de ustedes ha ido a un ensayadero alguna vez? ¿Una sala de ensayos? Allá ustedes tienen micrófonos, tienen altavoces por todo lado y medio se prende esto y empieza a pitar, ¿cierto? Entonces, el feedback, muchachos, es un efecto que se conoce como el efecto Larsen, es el acoplo feedback. Este es el señor Søren Larsen, que era un físico que trabajó en el campo de la electroacústica y publicó ese fenómeno en 1911. ¿Por qué les doy este dato? Para que ustedes sepan un poquito de historia que me parece importante y digan, el feedback o retroalimentación acústica consiste en generar un estímulo de un altavoz que se retroalimenta en el micrófono y queda ahí de por vida hasta que usted se cansa, se revienta el oído y dice, listo. ¿Cómo nosotros quitamos el feedback? Ya lo vamos a ver en la parte de ecualización, pero antes quiero contarles algo muy muy importante. A ti que te contrataron en una discoteca como artista, quiero que tengas esto muy muy en cuenta. Siempre, muchachos, ustedes cuando vayan a trabajar de DJs, ustedes son artistas y son los artistas de esa noche. No es que, él solo pone música, no. Ustedes son el artista de la noche y ese artista merece el respeto de cualquier otro artista. Si tú cantas, él es el artista. Si tú tocas una trompeta, él es el artista. Todos acá
son artistas, excepto las personas que no trabajan en la industria musical, son contadores, administradores, pero todos son artistas. Entonces, para la próxima vez que a ti te contraten en un show, sea grande o pequeño, tú vas a tener una lista de requerimientos técnicos básicos. Es como cuando tú llegas a una conferencia como esta, tú necesitas un computador, un micrófono, una pantalla, ¿cierto? Es lo que yo necesito para estar cómodo. Ustedes van a dividir el rider técnico en stage plot y el input list. El stage plot es un gráfico del escenario que tú debes añadir. Por ejemplo, en este caso tenemos una banda que se llama Todos son perros, parece que lo hubiera creado una mujer al parecer, que todos son perros, y tenemos batería, bajo, guitarra, 2 guitarras, voz principal, voz de coro y atrás hay una percusión menor que serían unas congas, y ven los amplificadores y todo tiene número. Ese es el stage plot que ustedes deben presentar en un show, sea grande, sea pequeño, sea para el cumpleaños de la abuelita. Mijo, venga y me toca usted que está estudiando DJ. No, abuela, yo necesito estas cosas para funcionar. Ay, pero es que a mí no me alcanza, mijo, abuela, no, pues es que me queda muy difícil. Sacan esos altavoces pasivos, conectan una planta y los revientan y se acabó el show. No mentiras. Entonces, número 2, lista de lo que tú necesites como artista. Si tú eres DJ, tú tienes, en el caso de los muchachos de Guaracha, yo quiero hacer un show con congas, DJ, saxofón y tu voz de animador. Entonces, necesitamos 4 cosas fundamentales, 2 líneas para tu sampler o para tu CDJ o para tu Pioneer, la que tú utilices, porque sí o sí necesitas 2. Ok, ¿qué salida tiene ese equipo? ¿Alguno sabe? ¿Qué salida de audio tiene? ¿XLR o línea? Ambas. ¿Por cuál conectarían ustedes? XLR. ¿Por qué? Porque te va a dar nivel de salida profesional. Listo. ¿Caja directa necesitamos? No, porque va directamente conectado a la consola. ¿Qué otra cosa necesitamos? Micrófono. ¿Qué micrófono te gusta a ti? El que me pongan, ¿cierto? Porque a veces no se puede uno pedir. No, es que yo tengo un Neumann U47, pero del año 76 y yo quiero que me lo pongas acá. Ojo, no se pueden pedir cosas que no les van a cumplir. Debemos ser realistas. Dentro de la lista de entradas o canales, tú vas a pedir, si tu salida es RCA, 2 cajas directas. ¿Tú también animas? ¿Hay un animador? ¿Tienes DJ, saxo, trompeta, algún instrumento en vivo? 6 de DJ, listo. Entonces necesitamos 2 líneas y 2 cajas directas. ¿Tú cómo monitoreas? ¿Cómo te monitoreas? ¿Audífonos? Si se te quedan los audífonos aquí como el parcero, ¿cómo haces? Al ojo, ¿cierto? La cabina. Pides tu cabina de monitoreo dentro de la lista. Al ojo, porque pues él dijo que gráficamente podía mezclar porque a veces se le iban las 3 canciones se te fueron, ¿no? Listo, entonces mira, en ese caso nosotros ya lo haríamos de forma gráfica. Entonces, pendiente, pide tus 2 cajas directas, tu monitor de tu altavoz de monitoreo y listo, ¿vale? Siguiente, vamos a hablar de algo muy importante, muchachos, si es de consola análoga o digital. ¿Ustedes qué creen que es mejor? ¿Análoga o digital? Las 2, ¿quién dijo las 2? Las 2, ¿por qué dices que las 2? Listo. Las consolas análogas, por lo que son transistores, resistencias, nos van a dar un color de la señal. ¿Qué pasa con las consolas análogas? Se han vuelto muy robustas, muy pesadas y muy difíciles de llevar a nuestros shows porque aquí, como pueden ver ustedes a mano izquierda, tenemos una consola Soundcraft de, en este caso, 12 canales, que es un mamostrete que cabe en esta mesa, y al lado derecho una QSC TouchMix de 8 canales que cabe en la palma de mi tablet. ¿Ven? Ahí tengo absolutamente todo lo que necesito y no tengo que transportar eso, ¿vale? Normalmente, cuando me preguntan a mí qué prefiero, yo utilizo consolas digitales para shows en vivo por la facilidad que me da de envíos de auxiliares, efectos y de la supresión del feedback. Una consola análoga que tiene ecualización de altas, medias, bajas, paneo, envío a un auxiliar o 2 máximo y el fader para salir al máster y ya.
Ay, es que al cantante le gusta la reverb. Pues que tengo dos auxiliares, pero no, yo quiero delay también. Ah, pues, consigámonos una máquina de efectos análoga. ¿Ustedes han visto las Tascam máquinas de efectos análogas? Son gigantes y son muy costosas. Ay, es que yo quiero autotune en vivo. Pues que tengo un ecualizador de altas. No, pero yo quiero autotune en vivo. Pero pues es que tengo 12 canales y pasa muchísimo en muchos shows. Ustedes necesitan funcionar bajo unas características y los equipos no lo tienen. Entonces necesitan pedirlo en el ¿qué? ¿En el qué? En el rider técnico, exacto. Listo. Siguiente, muchachos. Aquí les puse lo que es una consola híbrida entre análoga y digital, que lo decías tú, que me parece súper importante. Acá ya viene la construcción de una consola semi-análoga, semi-digital, que tiene procesadores de señal. Ok, es más compacta, tiene salidas análogas y allá a mano izquierda les quise compartir, ya que hablamos de electrónica, todo lo que es el diagrama de bloques de un canal de entrada. Los triangulitos, siempre que ustedes lo vean, son amplificadores. ¿Listo? Siempre que ustedes quieran ver un diagrama de flujo de señal en la parte electrónica, los triangulitos son amplificadores. ¿Listo? Siguiente. Aquí venimos a algo muy importante. Ya ahorita sí estamos entrando en materia, igual ya casi terminamos. Y es la calibración de ganancias. Nosotros hablamos, ¿cómo es tu nombre atrás, el que dijiste que análogo o digital? Andrés, tú dijiste algo muy importante y es, ¿análogo me permite a mí ecualizar de una manera diferente? Sí, porque tú tienes la posibilidad de hacer que la señal pase por nuestras resistencias, nuestros condensadores, y eso nos da un color, ¿cierto? Hay gente en estudio que le gusta todo lo análogo. Por ejemplo, un compresor análogo. Me encantaría tener uno, pero vale 15 millones de pesos. Una reverb análoga de plate, me gustaría, pero vale 35 millones de pesos. Bueno, pero es que el Fruity Loops o el Ableton tienen, no sé, compresores que ya vienen precargados y son nativos del software y los puedo utilizar para lo mismo. Es digital. Ya no tienes que comprar compresor ni reverberación, todo viene directo del software, pasa en lo digital. Entonces, muchachos, aquí a mano izquierda les tengo una bonita gráfica que son los decibeles full scale, que eran los que nosotros hablábamos del nivel digital, y el rango en el que nosotros podemos trabajar de manera óptima en vivo. Ojo, acuérdense que todo esto es para sus shows en vivo. Hay algo que se llama el headroom o zona óptima, como es el RMS, que es el valor, la raíz cuadrática media, y dice que para el digital, si una señal me está llegando en este momento a casi menos 12 dB full scale, a mano izquierda, tengo un buen rango de señal. Recuerden que hay niveles pico, que es cuando yo hablo duro, se sube la señal, y cuando yo estoy manejando un nivel equivalente, va a llegar a ese punto. ¿Listo? Entonces, para ti también que trabajas como DJ y todos los que trabajen como DJs, siempre tengan en cuenta manejar los valores que puedan manejar dentro de su consola a la salida del sistema, ¿vale? Todo lo que es verde está bien. Si toca naranja, más o menos. Si toca rojo, bájese de ahí y deje que el parcero sin audífono se suba. ¿Listo? Sigamos. A mano derecha, muchachos, tenemos la comparación entre análogo y digital. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de establecimientos en los que ustedes están tocando tienen consolas análogas. Es muy difícil que una discoteca hoy en día tenga una LS9, una Digico, para que ustedes toquen. No pasa. Tenemos consolas análogas y ustedes me van a decir, entonces si yo tengo menos 12 aquí en digital, entonces voy a ponerle menos 12 en análogo. Miren la comparación de la señal y recuerden que en lo análogo teníamos un búmetro, que era una flechita que se movía de lado a lado indicándonos qué tanta señal teníamos. Entonces, en este caso, 0 BUs, que sería nuestro nivel análogo, es más 4 dBUs en una consola análoga. ¿Sí ven? Aquí estamos en menos 12 y ustedes están sonando bien. En una análoga deben subirle hasta más 4 dBUs. Ahí tenemos un nivel en verde, que es un nivel que podemos funcionar.
¿Listo? Recuerden, si toca naranja, ojo, si toca rojo, ya no más. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí de la comparación entre análogo y digital? Vamos a hablar del ecualizador en vivo y en la parte del estudio. ¿Quién conoce un ecualizador acá? Sí, es un filtro, sí. Todos hemos utilizado ecualizadores alguna vez en nuestra vida, en estudio, sí, en vivo, siempre. Nuestras controladoras tienen altas, medias, bajas y un filtro que es no estoy mal, es un low pass hacia la izquierda y hacia arriba se quitan los bajos en un controlador DJ. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá en vivo? Vamos a tener en cuenta, muchachos, qué tipo de ecualización tenemos, qué podemos usar y qué no podemos usar. Entonces, los parámetros de un ecualizador: frecuencia, ganancia y ancho de banda. Al igual que ustedes lo tienen en digital, en análogo, en una consola, también aparecen esos parámetros. Ecualizadores tipo shelving: los ecualizadores solamente tienen una frecuencia prefijada y con el potenciómetro lo que ustedes hacen es o subir o bajar. En una consola análoga, como decías tú, simplemente vas a poder o subir altas, bajo las altas, subo medias, bajo medias o subo bajas o bajo bajas. ¿Qué frecuencia es la que ustedes están afectando? Ah, no, yo no sé. Estoy moviendo porque quiero brillo, le subo al brillo. Van ustedes al manual técnico de la consola y dice: ecualizador de brillos o de altas, es un ecualizador tipo shelving, frecuencia 8000. Ah, cuando yo le subo son 8000, por eso el ceseo, C en vivo, se aumenta. Ah, ok. Listo, de medias, 5000. Ah, estoy afectando o subiéndole 5000 o bajándole a 5000. Bajas, igual. El ecualizador, muchachos, semiparamétrico, que es el que sigue en orden de ecualizadores, disponen de potenciómetros separados para seleccionar la frecuencia y la ganancia. Ya tengo muchas más formas de afectar. Por ejemplo, si mi voz está sonando muy así gorda, ustedes van a la frecuencia y le bajan ganancia a los bajos. Ya no va a sonar así, sino que les va a sonar más nítido. ¿Listo? Recuerden que ustedes no pueden ir y decir: ay, tengo muchos bajos, espere, vuelva a cantar. No, están en vivo, necesitan resolver rápido. Después, ecualizadores paramétricos. Nuestros ecualizadores paramétricos, que es este 555 que ustedes lo han visto también en plugins, porque hay emulaciones digitales de estos ecualizadores. Tenemos la ganancia, la frecuencia y el ancho de banda. El ancho de banda lo que hace es una campana que nos permite agrandar o disminuir qué tantas frecuencias se van a afectar. ¿Listo? ¿Para qué se utilizan estos? Para hacer recortes de manera de B o filtros de campana cuando tenemos, por ejemplo, un hum en nuestra voz en 500 o en 250 Hz. ¿Listo? Y los ecualizadores gráficos, que son los que utilizamos en audio análogo para evitar el feedback. Entonces, si nosotros tenemos 10 canales en una consola análoga y los 10 canales nos producen feedback, adivinen qué tendríamos que tener: 10 ecualizadores gráficos, uno para cada canal. ¿Tú te imaginas cargando una consola más 10 ecualizadores gráficos, más 5 plantas y 20 altavoces pasivos? Necesitas un camión. Ay, pero es que la abuelita me va a pagar 200.000 pesos. No me sirve, ¿ves? Entonces, llevo 2 cabinas activas, una consola digital que cabe en mi iPad o en mi teléfono y tengo 10 ecualizadores gráficos, efectos y envío de auxiliares. ¿Ves por qué es más sencillo una digital? Listo, muchachos. Entonces, adicional a esto, vamos a hablar de la compresión. La compresión es, en electrónica, en acústica, cuando usted le dice a su papá: mijo, sáqueme el compresor de aire para pintar. Lo mismo, es una señal de entrada que llega a una compuerta y se reduce el nivel de ganancia dependiendo de qué tanta compresión quieran ustedes implementar. Si ustedes quieren mucha compresión, van a utilizar rangos de 4:1, 5:1, 6:1 y pasa también en el estudio. Cuando ustedes graban y comprimen, los picos se reducen inmediatamente y toda la señal parece un ladrillo, no tiene dinámicas, es simplemente todo se ve verde o azul o rosado, es un ladrillo de señal. Una señal muy comprimida les puede reventar a ustedes un altavoz. Entonces, tengan cuidado con el tipo de compresión. Venimos a algo muy importante,
Andresito, para que preste atención aquí, usted que es fan de lo análogo. Entonces, este que está aquí abajo es el famoso Tascam TA1BP que trae el autotune para en vivo de manera análoga. Tienes reverb, chorus, delay y autotune. O sea que yo compro uno de esos, pero es que mi cantante tiene 5 coristas y todos son desafinados. Necesitas 5 Tascam para una consola análoga. ¿Listo? Para una consola digital, si ustedes trabajan con Waves en el estudio, hay una consola que se llama la EV1 que tiene Waves para que ustedes puedan funcionar en vivo. Entonces Waves tiene un corrector de pitch en tiempo real, que es como si fuese un autotune, hace lo mismo, pero la interfaz gráfica es distinta. Pedales de efectos para la voz. Al cantante le gusta la reverb y el delay, pero yo tengo una consola análoga de 2 canales y tengo un auxiliar y él me pide reverb y delay. Aquí abajo ustedes pueden ver un pedal de efectos para la voz. No, en general. Tú estás haciendo un show para tu artista que va a cantar. La consola que tienes solo tiene 2 canales y el artista te pide reverb y delay. Existen estos dispositivos que son pedales de efectos para voz y la pregunta es, ¿tú lo pides o lo llevas? Si lo tengo, lo llevo y si no lo tengo, lo pido, ¿cierto? Esto hace parte del rider técnico, muchachos. Acostumbrémonos a no hacerle las cosas fáciles a los que nos contratan en los shows. Si yo tengo el computador y tengo mi controlador y tengo mis efectos, yo los puedo llevar. Si a ti se te cae, el fan está ahí súper en su cuento, tú estás tocando delicioso y a él se le cae el cóctel encima de tu consola y se dañó. Y no tienes más, ¿cómo resuelves? Por eso mi recomendación siempre es pidan las cosas para que las de ustedes estén seguras en casa. ¿Ustedes todos tienen estudio de grabación o un home studio? ¿Tienen interfaz y micrófonos? ¿Todos? Ojalá, ok. ¿Quiénes tienen interfaz, micrófono y computador? ¿Interfaz? No. ¿Micrófono? Sí. Listo. Si yo te digo a ti, préstame tu interfaz, ¿es que me la va a llevar para un show, tú me la prestas? No, ¿cierto? Porque hay un dicho y es, yo prefiero prestarle a mi mujer porque sé por dónde le van a dar, pero la interfaz no me la lleva, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchachos, ustedes no prestan las cosas, pero las van a poner en un show. Si se cae el licor encima y se le daña, ¿quién responde? Tú, porque tú la estás llevando. Si llevas equipos, tu responsabilidad es cuidarlos. Recuerden que todo esto es costoso porque el tema de audio es supremamente costoso y una interfaz, una Focusrite solo tercera generación está en 800 en este momento. Si tú la vas a llevar y se te dañó, ya no puedes producir en tu casa y no tienes facilidades. Entonces, siempre pidan las cosas, pero ojo, no vayan a decir, ay, es que yo voy a ir a tocar aquí en X discoteca, entonces yo quiero una botella de champaña, quiero una tabla de quesos, pero ojo, no, el queso tiene que ser amarillo porque a mí me gusta el queso amarillo. ¿Puedes ponerme ahí por favor 2 groupies? ¿Ustedes saben qué son las groupies? Las fans, ¿cierto? Entonces para mi camerino quiero 2 groupies. No, porque no pueden pedir ese tipo de cosas. ¿Les gustaría? Sí, pero no se puede. Yo sé, muchachos, no se puede. La tabla de quesos de pronto se la cambian por no sé, una salchipapa de por ahí de la calle. La champaña se la cambiarán por una botellita con agua y las groupies, papi, hágale usted ahí, mire, es que entre el diablo y escoja ya. Listo, entonces pidan las cosas y sean realistas. ¿Listo? No pidan cosas que no se puedan cumplir. Consola análoga o digital, ya dijimos que las dos, si hay cualquiera, nos vamos con cualquiera, pero mejor digital. Si ustedes tienen sus equipos, es que necesito que traiga el equipo. No, es que lo tengo en la casa, se dañó, está en reparación. Bueno, listo, acá le pongo uno. ¿Listo? Tengan cuidado con sus cosas. Siguiente, el monitoreo. Ya hablamos de lo que es la parte de monitoreo, que lo podemos hacer por in-ears, side fields, que son en este caso las cabinas que se ponen al lado de la tarima. O sea, si yo tuviera aquí
unas cabinas a mi lado, se llaman side fields, o monitoreo por in-ears, ahí ven el body pack y ven el transmisor. Adicional a eso, muchachos, es muy importante que se escuchen. Si ustedes están en una tarima, tienen que escucharse, porque no se nos van a ir una o dos canciones, se nos van 3 canciones ahí como en el aire, entonces nos toca de manera gráfica mezclarlas. Listo. Ahora, ya hablamos de todo lo que son conceptos básicos, hablamos de lo que se hace, qué no se hace, cómo piden ustedes los equipos y qué pueden pedir y qué no. Vamos a hablar de la producción artística. Todos ustedes son personas creativas, unos han desarrollado más las habilidades, otros no, pero eso no quiere decir que no sean creativos, todos lo son. Hasta la persona que ustedes menos se lo imagina tiene detalles creativos. Aquí en este caso vamos a hablar de luces, stage, video y pirotecnia. Acuérdense que nosotros hablamos de que un show en vivo es una experiencia para el público. Si yo me siento acá y no hago nada, no hablo, ustedes se van a aburrir, se van a dormir como ella o como él en su caso. No, esto es broma. Se van a dormir y se van a ir y van a decir, oiga, qué conferencia tan aburridora, ¿cierto? Pero si yo la hago dinámica, los involucro a ustedes, les pregunto, ustedes van a estar ahí, van a estar pendientes de lo que yo estoy diciendo. Imagínense si a esto yo le sumo que yo traigo una consola análoga y le muestro y le digo, vea, usted puede hacer esto con esta o con esta otra puede hacer. Usted me dice, tenemos equipos para manipular. Si yo adicional a eso traigo mi set de luces, iluminado mi cámara, usted dice, vea, esto es de verdad. Entonces, ¿cuándo se usan los shows de luces? Siempre. Yo que recomiendo, muchachos, en los shows, inicien siempre con un blackout, apaguen todas las luces, súbanse a la tarima y dejen que las personas sientan la incertidumbre de qué va a pasar. Esto es para los DJs, para los artistas de urbano, para las personas que cantan. Apaguen luces, móntense en la tarima y dejen que las personas pidan esa energía de ustedes. Cuando empiecen, denle destellos automatizados de luces, no todas plenas, sino apaguen, hagan blinks de luces, generen esa experiencia. Otra cosa, el stage. Aquí abajo podemos ver Katy Perry vestida de hongo, con un hongo al lado, quién sabe por qué será, y unas maticas verdes allá atrás. Todo eso hace parte del diseño de stage. Si ustedes son DJs de guaracha, uno por lo general relaciona mucho el tema de guaracha con qué. Tú como DJ, ¿con qué lo relacionas? ¿La qué? La gaminería. ¿Qué otra cosa? Sí. Entonces, ¿yo qué quiero? Generar eso dentro de mi tarima. Si ustedes hacen rap, ¿alguno acá hace rap? Rap, ¿tú eres artista de rap? ¿Cantas rap? ¿O produces rap? Listo. Si tú cantaras rap, ¿con qué ustedes relacionan el rap? Calle, ropa ancha, antisistema. Entonces, si yo pongo una cara feliz atrás de mi tarima, yo soy rapero y mi canción habla de la policía, oiga, pero este man, ¿qué? ¿Sí? Entonces, traten siempre de generar la experiencia desde la parte del escenario con las luces. Viene el tema de efectos, efectos de video. ¿Ustedes tienen sus logos? ¿Ustedes como DJs productores? ¿Todos? ¿Todos tienen sus logos? ¿Tú tienes tu logo? ¿Tú tienes tu logo? Listo. A esos logos, muchachos, hay unas formas fáciles de animación en internet, si no se tienen los recursos, en donde pueden convertir simplemente una imagen en un video de 360 grados con luces. Inclusive el FL Studio les da a ustedes la posibilidad de crear visuales. Entonces, eso pónganlo en los shows, ¿listo? Sus visuales, su escenografía, sus luces, pirotecnia. Acá hay un tema muy importante y es la prohibición de la pirotecnia como tal. Dentro de los shows les permite a ustedes realizar cualquier tipo de arreglo desde que se pidan los permisos indicados, ¿vale? Entonces, utilícenla, sean muy organizados en cuándo va. Si ustedes van a abrir el show y ya se quemaron 10 volcanes y perdieron todo el criojet, pues el resto de la gente va a decir, hey, quiero más experiencia. Si tenemos 10 volcanes, quemen uno al principio, 2 a la mitad del show, 3 en un intermedio sin luces y terminen con el resto de los volcanes. Esto es una parte artística, muchachos, para que ustedes puedan generar
todo lo que es el tema de la experiencia. ¿Listo? Acá pues podemos ver lanzallamas, volcanes y pirotecnia, que es lo que ya habíamos hablado, y ya con esto me despido y es preguntarles a ustedes, ¿sonamos bien o sonamos duro? ¿Listo? Entonces siempre llévense en la cabeza, hay que sonar bien, nunca duro, sonar bien y tener en cuenta lo que yo les dije para que la próxima vez que se les queden los audífonos, ustedes en el rider pidieron audífonos, para la próxima vez que se le caiga a la señorita la champaña en su sampler, tengan otro de refuerzo y no sea el suyo, ¿listo? Muchas gracias muchachos ahí por la atención y espero que esto les sirva más adelante.